Buenas noches, mi nombre es María Paula García García, del programa de Zootecnia. Me correspondió con mi compañera Mariana Zuluaga Suárez el video y la exposición de los hongos con el profesor Juan Camilo Vélez Ruiz. Mi nombre es Mariana Zuluaga Suárez, soy estudiante del programa de zootecnia del primer semestre. La exposición que nos corresponde es sobre hongos con el profesor Juan Camilo Vélez Ruiz. Los hongos son un grupo de organismos eucariotas, entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y las setas. Se clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y bacterias, denominado el reino fungi. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen pared celular compuesta por quitina, a diferencia de las plantas que la tienen compuesta de celulosa. Los hongos actualmente se consideran como un grupo heterogéneo, polifacético, formado por organismos pertenecientes por lo menos a 3 líneas evolutivas. Los hongos constituyen una familia de gran diversidad. Según han recogido los expertos en la materia a lo largo de los años, el reino fungi posee hasta 1 millón de especies en todo el mundo, aunque muchas de ellas no han sido descritas ni analizadas todavía. No tienen sensibilidad ni se pueden mover. La mayor parte de ellos son saprofitos, por vivir entre organismos muertos. Muchos son parásitos que causan enfermedades y otros son simbióticos. Los hongos son muy importantes ya que actúan como descomponedores de la materia y algunos también son productores de antibióticos o alimentos. Origen. El origen de los hongos es una cuestión que no ha sido resuelta. Es imposible sacar conclusiones definidas sobre el origen y el desarrollo subsiguiente del grupo. No obstante, los conocimientos han ido dando lugar a distintas ideas sobre su origen. En general, los micólogos piensan que los primeros hongos aparecieron en el medio acuático hace unos 800 millones de años, es decir, en el león del Proterozoico, y consideran que el hábitat terrestre requiere de formas morfológicamente más complejas. Lo que nos hace pensar que los hongos se daban únicamente en el mar y se encargaban de la descomposición de los cadáveres de los animales y otros desechos. Los más primitivos de todos son los chitrídeos, que tienen flagelo, son mayormente saprófitos y se dan principalmente en aguas dulces. Posteriormente salieron de la tierra. Los primeros fósiles de hongos en el medio terrestre, los que se tienen constancia, son del periodo ordovícico, concretamente hace 460 millones de años. Esos eran micorrizas arbusculares, que podrían haber jugado un papel fundamental en la colonización de la Tierra por las plantas a través de simbiosis, ya que ellos intercambiaban nutrientes. Durante el periodo devónico, hace aproximadamente unos 350 millones de años, se desarrollaron las formas de mayor parte, alcanzando los 6 metros de altura, pero se cree que la aparición de los primeros árboles poco tiempo después fue la responsable de provocar la desaparición de los hongos altos ausentes en la actualidad. Morfología. Estos organismos contienen paredes celulares rígidas hechas de glucógeno, de celulosa, de quitina o manana. La membrana celular fúngica, a diferencia de la bacteriana, presenta esteroles, que son esteroides con 27 a 29 átomos de carbono. Su estructura química deriva del ciclopentano perhidrofenantreno o esterano. Esta molécula de 17 carbonos formada por 3 anillos hexagonales y 1 pentagonal. Estos microorganismos carecen de clorofila y son heterótrofos. Algunas levaduras o algunas especies de cándidas tienen cápsula, lo cual es antifagocita. Los mohos. Microscópicamente, los mohos son organismos multicelulares. Forman túbulos cilíndricos y ramificados denominados hifas. En algunas especies de hongos, las hifas están divididas en células portabiques o septos que se forman con intervalos regulares durante el crecimiento filamentoso. Cada tabique posee un poro septal
que permite la continuidad citoplasmática entre una célula y la otra del filamento. Otras especies carecen de tabiques septales, por lo que se denominan hongos cenocíticos. En estas condiciones, las hifas que penetran en el sustrato cumplen funciones de sostén y de absorción de nutrientes, por lo que se denominan hifas vegetativas o de sustrato. Los filamentos del micelio que se proyectan por encima de la superficie del sustrato hacia el aire constituyen hifas aéreas o reproductoras, ya que contienen las estructuras reproductoras del hongo llamadas conidias o esporas. Macroscópicamente, los mohos se desarrollan en laboratorio donde la superficie de sustratos y medio de cultivo forman colonias aéreas de aspecto algodonoso, vellosas o purpurentas y de un color variable. Las levaduras. Microscópicamente, las levaduras son organismos unicelulares de forma esférica o elipsoidal y tamaño variable de 3 a 15 micrómetros de diámetro. La mayoría de las levaduras se reproducen por germinación o brotación, aunque unas pocas lo hacen por fisión binaria. El proceso de brotación o germinación se inicia por autólisis en un punto de la pared celular, lo cual produce un reblandecimiento localizado en la pared. Como consecuencia, se ejerce una presión interna en esta área, haciendo que la membrana citoplasmática subyacente sea excretada a través de la pared reblandecida y que se forme un pequeño brote o gema que progresivamente comienza a agrandarse. El núcleo de la célula madre se divide en dos y una copia es segregada hacia el brote. Se sintetiza nueva pared celular alrededor de la gemación y ésta se separa de la célula madre como blastoconidia. El ciclo se completa y suele repetirse. En este sitio de unión con la levadura madre, la célula hija presenta una cicatriz de nacimiento convexa y la célula madre una cicatriz de formación de brote cóncava. La célula madre puede brotar sucesivamente desde varios puntos de su membrana. Este fenómeno se llama multibrotación y es característico de pocos hongos patógenos. De este modo, cada levadura adulta tiene una sola cicatriz de nacimiento, pero puede poseer diversas cicatrices de formación de brote. Algunas especies de levaduras producen brotes que característicamente no se separan y se hacen elongadas. Así, la continuación del proceso de brotación forma una cadena de células unidas unas a otras por una construcción que semejan hifas. Estas falsas hifas se denominan pseudohifas. Macroscópicamente, las levaduras crecen en los medios de cultivo sólidos, formando colonias opacas de aspecto pastoso, color cremoso, aunque algunas especies son característicamente pigmentadas. Las setas. El cuerpo vegetativo de un hongo consiste en una red de filamentos profusamente ramificados conocidos como hifas, y una masa de hifas es llamada micelio. Las hifas crecen por elongación terminal o apical. Estas están segmentadas en células por paredes transversales, las cuales se llaman septa, y el micelio segmentado es conocido como septado. El septo es como una pared transversal perpendicular al eje de la hifa y se origina de un pequeño anillo interno de la pared celular, el cual crece hasta formar una especie de disco con unos poros que permiten el intercambio del protoplasma de células contiguas, incluyendo organelas, mitocondria y núcleo. Los septos que delimitan las estructuras reproductivas no poseen poros. Si la hifa no está segmentada, se dice que es cenocítica. Sin embargo, septas pueden ser formadas durante el desarrollo de cuerpos reproductivos, cuando el micelio es dañado o cuando hay una nutrición insuficiente. En otras clases de hongos, el micelio siempre es septado. En algunos hongos, como las levaduras, el desarrollo del micelio es limitado, y en el género
Syncytium, el micelio está completamente ausente. Características. Las características principales para separarlos de las plantas es que los hongos son heterótrofos, es decir, carecen de clorofila, por lo que no pueden realizar fotosíntesis. Sus paredes celulares no están construidas a partir de celulosa. Dichas paredes se componen de un biopolímero llamado quitina. Se tiene por lo general un desarrollo vegetativo enmarcado por la formación de un micelio, compuesto por hifas, las cuales contienen componentes celulares importantes para el funcionamiento articulado de toda la hifa. Puede ser sexual o asexual en dicho desarrollo. El hongo, dependiendo de las características ambientales, esporula para dispersarse y colonizar ambientes cercanos o para mantenerse latente, pero viable durante condiciones adversas. Ayuda a descomponer la materia orgánica de los suelos y de los animales o plantas muertas. Esta es una tarea que comparten con las bacterias y algunas especies de insectos. Se constituyen en células eucarióticas. Son heterótrofos, es decir, que toman nutrientes a partir de materia en descomposición. Todos los hongos necesitan de macroelementos y son obtenidos de nitratos, sales de amonio u otros compuestos orgánicos o inorgánicos de nitrógeno. Los hongos además precisan otros elementos como el potasio, el fósforo, magnesio y azufre. Determinados hongos son deficitarios, al menos en parte, en uno o más factores de crecimiento. Además, necesitan el fósforo para el proceso de respiración. También necesitan microelementos, que son necesarios aunque en muy pequeñas cantidades: el hierro, manganeso, cobre, molibdeno, zinc y galio, así como en factores de crecimiento. Una vez se obtengan estos elementos, se producen enzimas para dar patogenia. Las enzimas juegan un papel muy importante porque de ahí depende la toma de nutrientes del sustrato a medio donde se está tomando el microorganismo. Son responsables de romper polímeros en moléculas más sencillas, es decir, monómeros, para ser reabsorbidos de forma más fácil. Las enzimas de los hongos pueden actuar sobre una gran variedad de sustancias. Un grupo de enzimas llamado el complejo cimasa permite a las levaduras llevar a cabo la fermentación alcohólica. Otras enzimas como la protopectinasa, la pectasa y la pectinasa hidrolizan los compuestos pectídicos que hay en las capas medias de las paredes celulares de las plantas. La amilasa, celobiasa, citasa, dextrinasa, invertasa, lactasa, maltasa, proteasa. Son también enzimas producidas por los hongos. Ellos no realizan fagocitosis porque tienen la pared hecha de quitina. Para degradar la queratina, sus enzimas son queratinasas. Tienen procesos catabólicos y anabólicos. Además, los hongos parásitos están en los tejidos vivos, los saprofítos son en los seres que no están vivos, y los simbióticos sirven de beneficio para hospedadero y del organismo. En la mayoría de los hongos, las paredes de las hifas están compuestas principalmente por quitina y algunas hemicelulosas. La celulosa está presente solo en unos pocos grupos de hongos y es característico de los Humiceti. La proporción de agua en los hongos mucilaginosos generalmente es mayor al 90%. Las esporas pueden tener menos del 50% de agua y otras estructuras de resistencia, tales como los esclerocitos, contienen aún menos. Los hongos requieren oxígeno para su crecimiento, así como grandes cantidades de agua e hidratos de carbono u otras fuentes de carbono. La mayoría de los hongos utilizan azúcares como la glucosa y la lebulosa de la fructosa, pero algunos usan otros compuestos orgánicos como el alimento según su capacidad para sintetizar las enzimas adecuadas.
ciertas micorrizas toman adecuadamente el nitrógeno de la atmósfera. El glucógeno, sustancia relacionada con el almidón y con la dextrina, es la reserva de hidratos de carbono más común en los hongos. Además, algunos hongos forman polisacáridos y alcoholes polihidroxílicos, como el manitol y la glicerina. Otros, en cambio, producen proteínas y grasas en abundancia. Muchos hongos sintetizan ácido oxálico y otros ácidos orgánicos, como el cítrico, fórmico, pirúvico y otros. La producción de ácido láctico solo la realiza una familia de hongos. Otros productos de metabolismo fúngico son compuestos de azufre, sustancias que contienen cloro y numerosos pigmentos. Unos cuantos hongos tienen la facultad de formar compuestos volátiles de arseno cuando crecen sobre sustratos que lo contienen. Reproducción sexual. Casi todos los hongos pueden reproducirse sexualmente. La reproducción sexual reúne rasgos de los dos padres. Eso aumenta la diversidad genética de la especie. En plantas y los animales, la reproducción sexual se produce cuando el esperma y el óvulo de los padres se unen para hacer un nuevo individuo. En los hongos, sin embargo, dos hifas haploides se reúnen y fusionan sus núcleos. En lugar de llamarlos hifas macho o hembra, tienen diferentes tipos de apareamientos, tales como positivos y negativos. Asexual. No hay unión de núcleos compatibles. No se requiere de órganos diferenciales sexuales. Hay formación de un gran número de individuos. Esta forma de reproducción es controlada por muchos factores diferentes. Las condiciones externas, tales como la disponibilidad de alimentos, determinan cuándo un hongo atraviesa por reproducción asexual. Son nuevos organismos producidos son genéticamente idénticos a los padres, es decir, que tienen exactamente el mismo ADN. Los hongos se pueden reproducir asexualmente a través de 3 métodos. El primero es por esporas. Las esporas son producidas por los hongos y se liberan para crear nuevos hongos. Esta es la sustancia en polvo liberada por los hongos vejines. El segundo es la gemación. El hongo desarrolla una nueva parte de su cuerpo, la cual eventualmente se rompe. Esta parte luego se convierte en un nuevo organismo. Y el tercero es la fragmentación. En este método, un pedazo de micelio, el cuerpo del hongo se separa, el fragmento resultante eventualmente puede producir nueva colonia de hongos. Alimentación. Los hongos obtienen sus nutrientes al absorber compuestos orgánicos del ambiente. Como antes fue dicho, son heterótrofos, es decir, no fabrican su propio alimento. Por lo tanto, no tienen clorofila y no pueden realizar el proceso de fotosíntesis. Su metabolismo y nutrición depende exclusivamente del carbono obtenido de otros organismos. Los hongos han evolucionado de una forma tal que muchos de estos pueden utilizar una gran variedad de sustratos orgánicos para crecer, lo que incluye compuestos simples como el nitrato, amoníaco, acetato y etanol. El rol que tienen estos hongos en su ambiente está definido por su modo de nutrición. Los hongos obtienen nutrientes de 3 formas diferentes. Primera, descomponen materia orgánica muerta. Un saprofito es un organismo que obtiene sus nutrientes de la materia orgánica no viva, usualmente de materia animal o vegetal muerta y en descomposición, y al absorber los compuestos orgánicos solubles. Los hongos saprofitos tienen un papel muy importante como recicladores en el flujo de energía de los ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos. Los hongos saprofitos descomponen el tejido vegetal o animal muerto al liberar enzimas desde las puntas de las hifas. De esta forma, reciclan materiales orgánicos y los devuelven a su entorno. Debido a estas habilidades, los hongos son los descomponedores primarios en los bosques. 2. Se alimentan de anfitriones vivos.
Como parásitos, los hongos viven dentro o sobre otros organismos y obtienen sus nutrientes del anfitrión. Los hongos parásitos utilizan enzimas para descomponer el tejido vivo, lo que puede causar una enfermedad en el anfitrión. Los hongos que causan enfermedades son parásitos. Recuerda que el parasitismo es un tipo de relación simbiótica entre organismos de diferentes especies, en la que uno, el parásito, se beneficia de una asociación cercana del otro y el anfitrión es dañado. 3. Viven de manera mutualista con otros organismos. Los hongos mutualistas viven inocuamente con otros organismos vivos. Recuerda que el mutualismo es una interacción entre individuos de dos especies diferentes en la que ambos se benefician. Principales grupos de hongos. El primero es los quitridiomicetos, que son hongos más primitivos y se alimentan de la quitina y la queratina de la materia orgánica descompuesta. El segundo son los zigomicetos. Son los hongos más conocidos como mohos, que crecen sobre el pan y las frutas en descomposición. El tercero son los basidiomicetos. Son los hongos más complejos y comprenden una gran variedad que incluyen los hongos como sombre o setas. El cuarto son los glomeromicotos. Agrupa las especies más antiguas en el registro fósil y forman asociaciones simbióticas con las plantas. Dichas especies, que forman un micelio adyacente al rizoma de las plantas, son conocidas como micorrizas. Las micorrizas liberan enzimas al suelo que catalizan compuestos y los hace biodisponibles para ser absorbidos por la planta. De allí se deriva el 80% de las plantas terrestres. Y el quinto son los ascomicetos. Son la división más grande de los hongos, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares son importantes por la capacidad para descomponer materiales orgánicos mediante proceso de fermentación y producen diferentes sustancias a partir de esto. La fermentación es un proceso por medio del cual se transforman moléculas complejas, como los azúcares, en moléculas sencillas, liberando gran cantidad de energía. Los multicelulares son formados por dos partes, una reproductiva y otra vegetativa. Esta última es haploide, contiene la mitad de cromosomas y generalmente no presenta coloración y está compuesta por un conjunto de hifas. Interacción de los hongos con otras especies. Hongos como parásitos. En una relación parásita, el parásito se beneficia mientras el anfitrión es dañado. Los hongos parásitos viven dentro o sobre otros organismos y obtienen sus nutrientes de estos. Los hongos tienen estructuras especiales para penetrar a un anfitrión y también producen enzimas que descomponen los tejidos de ese anfitrión. Los hongos parásitos a menudo causan enfermedades y podrían eventualmente ocasionar la muerte al anfitrión. Son la causa principal de enfermedades en las plantas de la agricultura. Los hongos también parasitan animales y humanos. Mutualismo en hongos. Los hongos tienen muchas relaciones mutualistas con otros organismos. En el mutualismo, ambos organismos se benefician de la relación. Dos relaciones mutualistas comunes que incluyen a los hongos son las micorrizas y el líquen. Un líquen es un organismo que resulta de una relación de mutualismo entre un hongo y un organismo fotosintético. El otro organismo es usualmente una cianobacteria o una alga verde. El hongo crece alrededor de las células de la bacteria o alga. Se beneficia del abastecimiento constante de alimentos producidos por el organismo fotosintético. El organismo fotosintético se beneficia del agua y los nutrientes absorbidos por el hongo. Una micorriza es una relación de mutualismo entre un hongo y una planta. El hongo crece dentro o sobre las raíces de la planta.
el hongo se beneficia del fácil acceso o alimento producido por la planta, y la planta se beneficia debido a que el hongo saca micelios que ayudan a absorber agua y nutrientes. Los científicos creen que una relación simbiótica como esta podría haber permitido que las plantas colonizaran por primera vez la Tierra. Generalidades. Estas relaciones incrementan la productividad general de las comunidades vegetales. Reciben moléculas de azúcar ricas en energía que las plantas producen por fotosíntesis. Absorben minerales y nutrientes orgánicos del suelo y pasa algunos de ellos directamente a la raíz. Absorben agua y la transfieren a la planta, lo cual es una ventaja para esta en los suelos arenosos secos. Afección de los hongos al ser humano. Los hongos causan enfermedades a los humanos de 3 formas: por envenenamiento, por infecciones parasitarias y por reacciones alérgicas. Envenenamiento por hongos. Muchos hongos se protegen a sí mismos de parásitos y depredadores al producir químicos tóxicos. Si las personas comen hongos tóxicos, podrían experimentar problemas digestivos, alucinaciones, fallas cardíacas e incluso la muerte. La mayoría de los casos de envenenamiento por hongos se debe a un error en la identificación de la seta. Esto se debe a que muchas setas tóxicas lucen parecidas a las setas comestibles y seguras. Infecciones parasitarias. Algunos hongos causan enfermedades cuando se transforman en parásitos de humanos. 2 ejemplos son los hongos del género Candida y Trichophyton. La Candida son levaduras que causan candidiasis, llamada comúnmente infección de levadura. La levadura puede afectar la boca o la vagina. Si la levadura ingresa a la sangre, causan una enfermedad que potencialmente pone en riesgo la vida. Sin embargo, esto es raro, excepto en personas con un sistema inmune deprimido. El Trichophyton es un hongo que causa tiña. Esta es una infección a la piel caracterizada por un sarpullido en forma de anillo. El sarpullido se puede dar en los brazos, piernas, cabeza, cuello o tronco. El mismo hongo causa pie de atleta cuando infecta a la piel entre los dedos de los pies. El pie de atleta es la segunda enfermedad a la piel más común en Estados Unidos. Alergia a hongos. Las alergias a mohos son muy comunes. Son causadas por esporas de moho transmitidas por el aire. Cuando las esporas ingresan al tracto respiratorio, el sistema inmune responde a estas como si fueran microbios dañinos. Los síntomas pueden incluir estornudos, tos y dificultad para respirar. Los síntomas podrían ser más severos en las personas que tienen asma u otras enfermedades respiratorias. Las exposiciones a largo plazo a las esporas de moho podrían también debilitar el sistema inmune. Los mohos crecen tanto en interiores como exteriores. En interiores crecen en las duchas, sótanos y otros lugares húmedos. Las casas dañadas en inundaciones y huracanes podrían ser moho creciendo en todos lados. El moho de interiores puede causar más problemas que el moho de exteriores, debido al espacio cerrado y confinado. Además, la mayoría de las personas pasan más tiempo en interiores que en exteriores. Función de los hongos en el ecosistema o el medio ambiente. En el ecosistema, estos organismos tienen el rol de descomponedores primarios, actuando generalmente en materia muerta, que se presenta en los animales y plantas. Además, actúa como agente fundamental en los ciclos geoquímicos, degradando la materia y formando además nutrientes para el suelo, que es quien permite el cultivo, desarrollo y beneficio en términos productivos de especies vegetales que permiten como alimento para el reino animal, por lo que también tienen una gran importancia biológica. El ciclo geoquímico se basa en la correspondencia a los ciclos del carbono, nitrógeno, hierro y azufre. Muchas de estas especies, por ejemplo las micorrizas, son esenciales para el acceso a nutrientes por parte de las plantas y cumplen un papel importante en el ciclo de nutrientes y productividad en bosques y sabanas. Este material
está bastante difundido entre las distintas especies de hongo, entre las cuales la más conocida es el grupo de las setas, que son eje además de historias de mitologías y leyendas. Y otras se cuenta con gran variedad que son producidas para la gastronomía, como en el caso de los champiñones. Por último, destacamos la presencia de las levaduras como parte de este reino, teniendo como principal función la catalización de procesos fermentativos, por lo que se les aprovecha y utiliza en la industria para poder elaborar productos derivados de hidratos de carbono, descomponiendo azúcares y actuando en diversas reacciones químicas o en elaboración de alimentos, como en las levaduras de la cerveza o bien la del pan.